Hoy te voy a contar algo que quizás no sabías sobre lo que Jesús nos enseñó del reino de Dios. A menudo, cuando pensamos en las enseñanzas de Jesús, nos centramos en sus milagros o en sus momentos más dramáticos. Sin embargo, el reino de Dios fue un tema constante en su mensaje, algo que realmente quería que entendiéramos profundamente. Para poner esto en contexto, necesitamos recordar que Jesús vivió en una época compleja, no solo políticamente, sino en un sentido espiritual y social. Sus mensajes no surgían de la nada, estaban profundamente arraigados en las tradiciones y en las expectativas de su tiempo, pero los llevaba un paso más allá, hacia un entendimiento más profundo y personal. Ahora, ¿por qué es tan central el reino de Dios? Bueno, para Jesús, este reino no era solo una promesa de algo distante, era una realidad presente, algo que Él quería que viéramos y viviéramos ahora. Nos habló de esto a través de parábolas, esas pequeñas historias que contenían grandes verdades, mostrándonos cómo este reino está al alcance de todos, cómo se manifiesta en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, tomemos la parábola del sembrador. Jesús utiliza esta simple historia para mostrarnos cómo la palabra de Dios puede crecer en nosotros, dependiendo de cómo la recibamos. Esto es parte de lo que el reino significa. Es la acción de Dios en nosotros y a través de nosotros, aquí y ahora. Esto nos lleva a la relevancia de estas enseñanzas hoy en día. En un mundo lleno de desafíos y distracciones, las palabras de Jesús nos invitan a reenfocar nuestras vidas, a dar prioridad a lo que realmente importa. El reino de Dios no es solo un concepto teológico, es una llamada a vivir de una manera que refleje nuestros valores más profundos, que se manifieste en actos de amor y servicio. Así que, mientras avanzamos en este video, te invito a reflexionar. ¿Qué aspectos de las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios han pasado desapercibidos o malinterpretados? Vamos a descubrir juntos esas dimensiones menos exploradas que pueden transformar nuestra manera de vivir el día a día. Prepárate, porque esto podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que Jesús realmente quiso enseñarnos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios te ha impactado más o te ha hecho reflexionar? Nos encanta leer lo que opinas y aprender de tus experiencias, ya que podría ser mencionado en nuestro próximo video, así que no dudes en comentar. La priorización del reino de Dios y sus implicaciones en la vida del creyente, Mateo capítulo versículo 36. Piensa por un momento en las palabras de Jesús cuando nos dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este mandato que encontramos en Mateo 6 no es simplemente una recomendación o un buen consejo. Es una guía esencial para nuestra vida diaria como creyentes. Cuando Jesús pronunció estas palabras durante el Sermón del Monte, estaba estableciendo una nueva forma de vivir, un enfoque que va más allá de lo que vemos, de lo que sentimos o de lo que necesitamos en lo material. Jesús nos estaba invitando a reorientar nuestras prioridades, a poner en primer lugar lo que realmente importa, lo que tiene valor eterno. Jesús utilizó la expresión «buscad primeramente» para enfatizar la importancia de centrarnos en el reino de Dios antes que en cualquier otra cosa. No se trata de buscarlo cuando tengamos tiempo o cuando las circunstancias sean favorables, sino de hacerlo nuestra prioridad absoluta. Esto implica una transformación profunda en nuestra manera de ver la vida. A veces, podemos pensar que Jesús nos está dando un buen consejo, pero en realidad es un mandato divino. Nos está diciendo que, para vivir en plenitud, debemos poner el reino de Dios por encima de nuestras necesidades materiales, de nuestras preocupaciones diarias y de nuestros deseos personales. Cuando hablamos de redefinir prioridades, estamos hablando de un cambio radical de enfoque, de pasar de lo temporal a lo eterno. Vivimos en un mundo que constantemente nos insta a preocuparnos por las cosas materiales, el dinero, la seguridad, el estatus. Pero Jesús nos desafía a mirar más allá de estas preocupaciones comunes. En Mateo 6, nos recuerda que Dios cuida de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, así que, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Nos invita a confiar en que si ponemos lo espiritual en primer lugar, Dios proveerá todo lo que necesitamos.
Esta promesa nos libera de las ansiedades del día a día y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Confiar en la providencia divina es un desafío para muchos de nosotros. En la teología cristiana, la providencia se refiere al cuidado amoroso y continuo de Dios sobre su creación. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios provee para sus hijos. Piensa en Elías, quien fue alimentado por cuervos durante una sequía, o en la viuda de Sarepta, cuyo aceite y harina no se agotaron. Estas historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios de que Dios sigue siendo el mismo hoy. En nuestras propias vidas podemos ver cómo Dios ha sido fiel, incluso en los momentos más difíciles, cuando parecía que no había salida. Su provisión siempre ha estado presente. La justicia divina, tal como la presenta Jesús, va más allá de un simple cumplimiento de la ley. Es una justicia que se refleja en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Jesús nos llama a vivir de una manera que muestre misericordia, compasión y equidad. No es suficiente con ser justos en el sentido legal. Debemos buscar la justicia que viene del amor y la bondad. Miqueas nos dice que Dios requiere que actuemos con justicia, que amemos la misericordia y que caminemos humildemente con Él. Esta forma de vivir no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene un impacto poderoso en nuestra sociedad. Imagina una comunidad donde todos buscan la justicia divina. Sería un lugar de paz, equidad y amor genuino. El reino de Dios es también un agente de transformación personal y social. No solo nos cambia a nosotros como individuos, sino que tiene el poder de transformar comunidades enteras. Cuando una comunidad vive centrada en los principios del reino de Dios, vemos un impacto significativo. Hay testimonios históricos de cómo los movimientos basados en principios bíblicos han llevado a cambios sociales profundos. Un claro ejemplo de esto es el movimiento abolicionista, que se basó en los principios de igualdad y justicia de la Biblia para luchar contra la esclavitud. Este tipo de transformación comienza en el corazón de cada individuo y se expande hacia la comunidad. Al buscar primeramente el reino de Dios, experimentamos una paz y una satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Hay una diferencia clara entre la satisfacción material y la espiritual. Mientras que lo material es efímero, lo espiritual tiene un impacto eterno en nuestras vidas. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que viven con un propósito mayor, que trasciende lo material, tienden a ser más felices y satisfechas. Esta es una confirmación de lo que Jesús nos enseña. Y, aunque las circunstancias a nuestro alrededor puedan ser adversas, aquellos que buscan el reino de Dios encuentran una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo expresa Filipenses 4, versículo 7. Finalmente, la fe se convierte en la base sobre la cual construimos toda nuestra vida. No es algo que se reserva para los domingos o para momentos de crisis. Es una fe que se integra en cada aspecto de nuestra existencia. Esta fe moldeadora nos desafía a vivir de manera coherente con los valores del reino, incluso cuando es difícil. Sin embargo, también nos ofrece beneficios increíbles, como la certeza de estar en el camino correcto, la fortaleza para enfrentar los desafíos y la esperanza de un futuro con Dios. Para vivir una fe coherente, podemos utilizar herramientas prácticas como la oración diaria, la meditación en la palabra de Dios y la comunidad con otros creyentes. Estas prácticas nos ayudan a alinear nuestras decisiones diarias con los valores del reino y a vivir una vida que verdaderamente honre a Dios. Bienaventuranza de los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5 versículo 3. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos en Mateo, nos está invitando a una reflexión profunda que desafía las expectativas del mundo en el que vivimos. Hoy en día, el éxito, según los estándares mundanos, se mide por la autosuficiencia, el poder y la riqueza material. Se nos enseña que para ser verdaderamente exitosos, debemos ser independientes, fuertes, capaces de manejar todo por nuestra cuenta y siempre mantener el control sobre nuestras vidas. Esta mentalidad se refuerza constantemente a través de las redes sociales, la publicidad y los valores culturales, que exalta al individuo y el logro personal como los máximos ideales. Pero cuando miramos a las enseñanzas de Jesús, vemos un contraste radical con esta perspectiva. Jesús no celebraba la autosuficiencia ni la acumulación de riqueza como señales de bendición. Al contrario, resaltaba la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. La verdadera bendición, según Jesús,
no reside en lo que podemos lograr por nuestros propios medios, sino en reconocer nuestra profunda necesidad espiritual. Es al admitir nuestra insuficiencia personal, al reconocer que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que realmente nos acercamos a la verdadera bendición. Ser pobre en espíritu no significa ser débil o tener una baja autoestima. Más bien, implica una humildad espiritual genuina, un reconocimiento honesto de nuestra condición humana. Esto es algo que va en contra de nuestro orgullo natural. Es aceptar que por más que lo intentemos, no podemos alcanzar la justicia por nuestros propios esfuerzos y necesitamos un Salvador. Es como cuando atravesamos momentos de dificultad en la vida y finalmente nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la intervención de Dios, su guía, su gracia. Es en esos momentos cuando empezamos a entender lo que realmente significa ser pobre en espíritu. Y este reconocimiento de nuestra necesidad de Dios nos lleva a una dependencia total de Él. No se trata solo de depender de Dios cuando las cosas se ponen difíciles, sino de abrirnos completamente a su guía en todos los aspectos de nuestra vida. Es confiar en su sabiduría y provisión, incluso cuando no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Significa renunciar al control absoluto de nuestra existencia y aceptar que hay un propósito mayor del que no siempre somos conscientes. Esta dependencia total es, paradójicamente, la mayor liberación que podemos experimentar, porque nos quita el peso de tener que ser perfectos o de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Y la recompensa de esta pobreza espiritual es inmensa. Jesús nos dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Pero, ¿qué significa esto realmente? En el reino de Dios se redefinen los estándares de éxito y bendición. Los humildes, los que confían en Dios, son exaltados. En este reino, el amor, la misericordia y la justicia divina prevalecen. No es un reino de poder terrenal o de riquezas materiales, sino un reino donde los corazones que buscan a Dios encuentran su verdadero hogar. Acceder al reino de Dios a través de la pobreza espiritual es una experiencia transformadora. La humildad se convierte en la llave que abre las puertas del reino, permitiéndonos experimentar la gracia y la transformación divina. Nos lleva a una vida abundante y significativa, una vida que trasciende las preocupaciones temporales de este mundo y se centra en lo eterno. En este sentido, ser pobre en espíritu no es una pérdida, sino una ganancia inmensa. Las implicaciones prácticas de ser pobre en espíritu son profundas. Cambia la manera en que nos relacionamos con los demás. Nos hace más empáticos, más compasivos. Nos enseña a perdonar y a buscar la reconciliación en lugar de guardar rencor. Nos lleva a valorar la comunidad y el apoyo mutuo, a entender que no estamos solos en este viaje espiritual, sino que formamos parte de un cuerpo más grande, el cuerpo de Cristo. También transforma nuestra vida interior. Cultivar un espíritu de gratitud por las bendiciones que recibimos, desarrollar una vida de oración constante y dependencia de Dios, y buscar siempre el crecimiento espiritual y la sabiduría divina, son frutos de vivir en pobreza espiritual. Nos volvemos más conscientes de nuestra necesidad de Dios y más abiertos a recibir su guía y su amor. Sin embargo, vivir como pobre en espíritu no es fácil en la sociedad actual. Nuestra cultura a menudo resiste la humildad. Hay una presión constante para proyectar una imagen de autosuficiencia, para no mostrar debilidad, para no admitir errores. A menudo nos comparamos con los demás, midiendo nuestro valor por lo que otros tienen o logran. Pero Jesús nos llama a otro camino, un camino de humildad y dependencia de Dios. Cultivar esta pobreza espiritual requiere intencionalidad. Es útil practicar regularmente la autorreflexión y el examen de conciencia para evaluar nuestras actitudes y acciones a la luz de las enseñanzas de Jesús. También puede ser valioso buscar mentores espirituales que modelen la humildad, personas que vivan de acuerdo con estos principios y puedan guiarnos en nuestro propio caminar de fe. Participar en actividades de servicio comunitario nos ayuda a reconocer nuestra interdependencia y a valorar la humildad como una virtud central en nuestra vida cristiana. Al final, ser pobre en espíritu es un camino de transformación continua. Es un camino que nos lleva a depender cada vez más de Dios, a encontrar nuestra verdadera fuerza en nuestra debilidad reconocida y a experimentar la abundante vida que Jesús promete a aquellos que buscan el reino de Dios primero. En esta búsqueda encontramos la verdadera riqueza, la verdadera bendición y la verdadera paz.
El inicio del ministerio público de Jesús y su llamado al arrepentimiento, Mateo 4, versículo 17. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica. Hasta ese momento su vida había transcurrido en relativa privacidad, como un simple carpintero en Nazaret. Pero de repente, en Mateo 4, vemos que Jesús da un giro radical. Empieza a predicar abiertamente diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este es un momento crucial porque establece el tono y el mensaje central de toda su misión en la tierra. No es solo una transición de lo privado a lo público, es el comienzo de una misión que cambiaría el curso de la historia humana. El llamado al arrepentimiento que Jesús proclama no es un simple consejo espiritual, es una invitación urgente y radical. Pero, ¿qué significa realmente arrepentirse en el contexto bíblico? Para Jesús, no se trataba simplemente de sentir remordimiento por nuestros errores, sino de un cambio radical en la dirección de nuestras vidas. Es como si Él estuviera diciendo: «Deténganse, den un giro completo y caminen hacia Dios». Es una transformación de mente y corazón, un reconocimiento de que nuestros caminos no son los caminos de Dios, y necesitamos volver a Él. Y este arrepentimiento es esencial porque es la puerta de entrada al reino de Dios. Es lo que prepara nuestro corazón para recibir la gracia y el amor divino. Sin arrepentimiento, nuestro corazón sigue cerrado, endurecido por el orgullo y la autosuficiencia. El reino de los cielos que Jesús anuncia no es un lugar lejano al que esperamos llegar después de la muerte, es una realidad presente, aquí y ahora. Jesús vino a revelarnos que el reino de Dios está cerca, accesible, tangible. Es el gobierno de Dios, su presencia entre nosotros. Esto tiene implicaciones poderosas. Nos dice que podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diaria, que no necesitamos esperar hasta algún día en el futuro. Pero también añade un sentido de urgencia a su mensaje de arrepentimiento. Jesús nos invita a cambiar, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque el reino está aquí, y ahora es el momento de entrar en él. Y en el ministerio de Jesús, vemos manifestaciones poderosas de este reino. Cada sanidad, cada milagro, cada liberación que realiza es una señal de que el reino de Dios está en acción. Nos muestra cómo es vivir bajo el gobierno de Dios, un reino donde no hay enfermedad, no hay opresión, donde la justicia, la paz y la alegría prevalecen. Las enseñanzas de Jesús también nos revelan la naturaleza y los valores del reino, un reino de amor, perdón, justicia y compasión. El arrepentimiento que Jesús predica también trae una transformación profunda en nuestras vidas. No solo cambia nuestras acciones externas, sino que transforma nuestro interior. Renovamos nuestra mente, nuestras emociones, desarrollamos un nuevo sistema de valores basado en las enseñanzas de Cristo. Esto se traduce en cambios concretos en nuestras acciones. Dejamos atrás hábitos y conductas que nos alejaban de Dios. Aprendemos a relacionarnos de nuevas maneras con Él y con los demás. Todo esto es posible gracias al Espíritu Santo, quien nos guía, nos empodera para vivir esta nueva vida en Cristo y produce en nosotros frutos espirituales como evidencia del cambio. El mensaje de arrepentimiento de Jesús no pierde su relevancia en nuestros días. Hoy más que nunca, nos desafía a confrontar las normas y valores de nuestra sociedad. Nos invita a vivir una vida de propósito y significado, en medio de un mundo caótico que a menudo parece perdido en la superficialidad. Y este arrepentimiento no solo transforma vidas individuales, sino que también tiene un impacto social. Cuando una persona es transformada por el arrepentimiento, también lo son las comunidades. Vemos cómo el poder del Evangelio puede renovar culturas enteras, llevando paz y justicia a donde antes no había esperanza. Además, el mensaje de Jesús fue revolucionario porque desafió las expectativas religiosas y políticas de su tiempo. Jesús no vino a liderar una revolución política, sino a iniciar una transformación espiritual profunda. Rechazó las interpretaciones legalistas de la ley y, en cambio, ofreció un mensaje de gracia y amor. Su llamado fue inclusivo, abierto a todos, sin importar clase social, etnia o pasado religioso. Esto rompe con todas las barreras sociales y religiosas establecidas, y sus demandas son radicales. Jesús nos llama a un compromiso total, a reorientar completamente nuestras vidas hacia los valores del reino de Dios. Nos desafía a dejar de lado las prioridades mundanas y a vivir para algo mucho más grande. Podemos ver ejemplos prácticos de este arrepentimiento y transformación en las Escrituras.
Piensa en Zaqueo, el recaudador de impuestos corrupto que, después de encontrarse con Jesús, se convierte en un seguidor generoso y justo, dispuesto a restituir a aquellos a quienes había defraudado. O la mujer samaritana, que pasa de ser una marginada social a una evangelista efectiva, superando barreras culturales y religiosas para compartir el mensaje de Jesús. Estos ejemplos nos muestran el poder transformador del arrepentimiento y cómo Jesús puede cambiar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos, y no solo en los tiempos bíblicos, también en nuestra época. Personas que han dejado atrás vidas de adicción, corrupción o desesperación, encuentran una nueva esperanza y propósito en Cristo, como el empresario que decidió cambiar sus prácticas poco éticas y transformar su negocio en un reflejo de los valores del reino, o el adicto rehabilitado que ahora ayuda a otros a encontrar libertad en Cristo. Cada uno de estos ejemplos nos anima a vivir un arrepentimiento continuo, a evaluarnos regularmente, a buscar apoyo en una comunidad de fe, a estudiar las enseñanzas de Jesús y a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan un cambio. Porque, al final del día, el arrepentimiento no es solo un momento, sino un estilo de vida que nos acerca más y más a la imagen de Cristo. El reino de los cielos como tesoro escondido. Mateo capítulo 13, versículo 44. Imagínate por un momento que estás caminando por un campo, un lugar común, quizás un lugar que has visto muchas veces, pero de repente tropezas con algo en el suelo. Te agachas, empiezas a cavar un poco y te das cuenta de que lo que has encontrado no es una roca o una raíz, sino un cofre. Lo abres y allí, delante de tus ojos, está el tesoro más increíble que jamás hayas visto. Esta es exactamente la imagen que Jesús nos presenta en Mateo 13 cuando habla del reino de los cielos como un tesoro escondido. Este tesoro, aunque oculto, tiene un valor incomparable, algo que transforma completamente la vida de quien lo encuentra. El reino de los cielos no es algo que se descubre fácilmente. Es como un tesoro que está ahí, esperando ser hallado, pero requiere un deseo genuino de encontrarlo. Y cuando lo encontramos, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra perspectiva de la vida se transforma. Ya no estamos enfocados en las cosas materiales, en el éxito o en lo que el mundo considera valioso. De repente, vemos que todas esas cosas que antes parecían tan importantes pierden su brillo en comparación con el valor eterno del reino de Dios. El tesoro del reino no solo nos da alegría, sino una alegría que no se parece a nada que este mundo pueda ofrecer. Pensemos en la alegría que sentimos cuando logramos algo significativo, una promoción en el trabajo, el nacimiento de un hijo o incluso un simple momento de paz después de un día agitado. Esa alegría, aunque real y valiosa, es temporal. Pero la alegría de descubrir el reino de los cielos es diferente. Es una alegría duradera, profunda, que llena cada rincón de nuestra alma. Esta alegría se manifiesta en la vida del creyente de muchas maneras, en la paz que sentimos en medio de la tormenta, en la confianza que tenemos en Dios cuando las cosas no van como esperamos, y en la esperanza que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Pero, ¿por qué el reino de los cielos es superior a las riquezas terrenales? Bueno, las posesiones materiales son temporales. Todo lo que tenemos, lo que poseemos, un día lo perderemos o dejará de tener valor. Las riquezas pueden ser robadas, pueden desvanecerse y no pueden llenar el vacío más profundo de nuestro ser. Pero el reino de los cielos nos ofrece algo eterno, algo que ninguna cantidad de dinero o posesión material puede comprar, una relación personal con Dios, un propósito que trasciende esta vida y la promesa de vida eterna. Y cuando entendemos el valor del reino, nuestras prioridades cambian. Empezamos a ver la vida de manera diferente. Comenzamos a reevaluar lo que realmente importa. Nos damos cuenta de que algunas de las cosas en las que hemos estado invirtiendo nuestro tiempo y energía no tienen el valor que pensábamos. Este cambio de perspectiva nos lleva a tomar decisiones diarias que reflejan nuestra nueva comprensión del reino. Decidimos perdonar cuando antes hubiéramos guardado rencor, elegimos servir en lugar de buscar ser servidos y optamos por buscar primero el reino de Dios en lugar de nuestras propias ambiciones. Vivir con esta nueva intención renovada no es fácil. Requiere un enfoque constante en los propósitos de Dios y un esfuerzo consciente para mantener nuestras prioridades en línea con lo espiritual, en un mundo que constantemente nos empuja hacia lo material. Pero es posible. Y hay estrategias que podemos utilizar para mantener este enfoque. Podemos dedicar tiempo diario a la oración
y la lectura de la Biblia, involucrarnos en una comunidad de fe que nos apoye y buscar formas de servir a los demás como una expresión de nuestro amor por Dios. Sin embargo, obtener este tesoro celestial no es gratuito. Hay un sacrificio que debemos estar dispuestos a hacer. Jesús nos llama a estar dispuestos a vender todo, a renunciar a lo temporal, para ganar lo eterno. Esto no significa necesariamente que tengamos que vender todas nuestras posesiones, pero sí implica que debemos estar dispuestos a dejar de lado todo lo que nos impida seguir a Cristo plenamente. Para algunos, esto puede significar renunciar a hábitos perjudiciales, alejarse de relaciones tóxicas o cambiar prioridades que no reflejan el corazón de Dios. Y aunque estos sacrificios pueden parecer grandes, la recompensa que nos espera en el reino de los cielos sobrepasa cualquier cosa que podamos renunciar. Muchos han testificado cómo, al soltar lo que era temporal, han encontrado una plenitud y satisfacción que nunca antes habían conocido. Han experimentado bendiciones espirituales que superan cualquier riqueza material, paz, gozo, propósito y una relación profunda con Dios. Es importante que tomemos tiempo para evaluar nuestras vidas, para hacernos preguntas difíciles sobre nuestro compromiso con el reino. Preguntas como, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo temporal por lo eterno? Estas reflexiones nos ayudan a medir nuestro crecimiento espiritual y a realinear nuestras vidas con lo que realmente importa. En última instancia, el reino de los cielos es un tesoro que vale cualquier sacrificio y que ofrece una alegría y satisfacción que el mundo nunca podrá igualar. La búsqueda del reino es un viaje continuo. Es un proceso de descubrimiento espiritual que requiere nuestro esfuerzo constante y nuestra rendición a Dios. Y a medida que buscamos, encontramos. Y al encontrar, nos damos cuenta de que el tesoro es mucho más de lo que podríamos haber imaginado, porque no es solo un lugar, sino una vida transformada y una relación con el Dios eterno. La parábola de la perla de gran valor, Mateo capítulo 13 versículos 45. Imagina a un mercader experto, alguien que ha pasado su vida buscando las mejores perlas, examinándolas una y otra vez, con un ojo crítico que distingue lo ordinario de lo extraordinario. Un día, este mercader se topa con una perla que es diferente a todas las que ha visto antes. Esta perla no es solo hermosa, es perfecta, única, de un valor tan incalculable que lo lleva a tomar una decisión radical: vender todo lo que tiene para poseerla. Esta parábola de la perla de gran valor que Jesús nos cuenta en Mateo no es solo una historia sobre un mercader, es una poderosa imagen del reino de Dios. El mercader representa a cada uno de nosotros en nuestra búsqueda espiritual, una búsqueda que, aunque a veces no lo notemos, es constante en nuestra vida. Buscamos propósito, buscamos significado y muchas veces buscamos algo que llene ese vacío que todos hemos sentido en algún momento. Y en nuestra búsqueda encontramos muchas perlas, cosas que parecen valiosas: éxito, riqueza, relaciones. Pero estas son perlas que, aunque puedan tener valor, no pueden compararse con el reino de Dios. El reino de Dios es como esa perla perfecta, incomparable, de un valor tan inmenso que, cuando la encontramos, todo lo demás pierde su importancia. Las promesas del mundo, que a menudo parecen tan atractivas, se desvanecen en comparación con la profundidad, la paz y la satisfacción que encontramos en el reino de Dios. Es un tesoro que, al igual que el mercader, estamos llamados a valorar por encima de todo lo demás. Sin embargo, la verdadera cuestión es: ¿reconocemos el valor del reino cuando lo encontramos? Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece perlas falsas, promesas de felicidad que al final resultan ser ilusiones temporales. El éxito, la riqueza, el placer, todos estos pueden parecer perlas valiosas, pero no pueden proporcionarnos la satisfacción duradera que buscamos. Solo Jesús puede ofrecernos una satisfacción eterna, y es esa conexión profunda con nuestro Creador lo que realmente transforma nuestras vidas. El mercader en la parábola no solo reconoce el valor de la perla, sino que está dispuesto a sacrificar todo lo demás para obtenerla. Esto es clave. Jesús nos llama a hacer lo mismo con el reino de Dios. No se trata de un compromiso a medias, sino de una entrega total. Debemos estar dispuestos a vender todo para adquirir este tesoro celestial. Para algunos, esto puede implicar renunciar a ambiciones personales, dejar atrás hábitos perjudiciales o distanciarnos de relaciones que no reflejan los valores del reino. El sacrificio puede ser difícil, pero es necesario.
Y aunque puede parecer que estamos perdiendo algo, la realidad es que lo que ganamos supera con creces lo que dejamos atrás. La plenitud que encontramos en el reino de Dios, la paz, la esperanza y la alegría que llenan nuestro ser, no se comparan con ninguna riqueza material. Muchas personas han experimentado esto de primera mano. Han dejado atrás lo temporal para encontrar en Cristo un tesoro que nunca se desvanece. Este compromiso con el reino de Dios también transforma nuestra perspectiva de vida. Cuando valoramos el reino sobre lo material, nuestras prioridades cambian. Dejamos de perseguir lo efímero y empezamos a invertir en lo eterno. La fe y la confianza en las promesas de Dios se vuelven la base sobre la cual construimos nuestra vida, y esto nos da una estabilidad que el mundo no puede ofrecer. Vivir con un propósito centrado en el reino no solo nos da significado, sino que nos proporciona una paz y una esperanza que no dependen de nuestras circunstancias externas. El reino de Dios también es como una perla que se forma lentamente, a través de un proceso de crecimiento espiritual. Así como una perla se forma alrededor de una irritación en una ostra, nuestras pruebas y desafíos en la vida pueden ser los medios a través de los cuales Dios desarrolla en nosotros una fe más profunda y una mayor madurez espiritual. A menudo, es en los momentos difíciles que descubrimos la belleza y el valor del reino de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana es un viaje continuo de descubrimiento, donde cada día podemos encontrar más del tesoro que es el reino de Dios. Pero para hacerlo, debemos estar dispuestos a dejar de lado lo que creemos que es valioso, para descubrir algo mucho más grande. Y cuando lo encontramos, la única respuesta adecuada es la gratitud y la disposición a compartir este tesoro con otros. Al final, la parábola de la perla de gran valor nos desafía a evaluar nuestras vidas, a preguntarnos si realmente estamos buscando lo que es más valioso. Nos invita a comprometernos completamente con el reino de Dios, a hacer los sacrificios necesarios y a vivir una vida que refleje la abundancia espiritual que solo se encuentra en Él. Así como el mercader, estamos llamados a reconocer el valor supremo del reino y a hacer todo lo necesario para poseerlo. En ese proceso, descubrimos que el reino de Dios no es solo un tesoro a encontrar, sino una vida plena y abundante que trasciende todo lo que este mundo tiene para ofrecer. La enseñanza de Jesús sobre ser como niños para entrar en el reino de los cielos, Mateo 18, versículo 3, Jesús nos desafía de una manera muy especial cuando dice: «Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18, versículo 3. Pero, ¿qué significa realmente ser como un niño en el contexto de la fe? Los niños son conocidos por su humildad, su dependencia y su fe genuina. Estas cualidades son esenciales para experimentar el reino de Dios en toda su plenitud. Cuando pensamos en los niños, vemos una humildad innata. No tienen pretensiones, saben que dependen completamente de los adultos para sobrevivir y crecer. Del mismo modo, Jesús nos llama a reconocer nuestra necesidad de Dios, a despojarnos de todo orgullo y autosuficiencia, y a acercarnos a Él con un corazón abierto y dispuesto a recibir. Contrasta esto con las actitudes que muchas veces desarrollamos como adultos: el orgullo, la autosuficiencia, el escepticismo. A menudo creemos que sabemos más, que podemos controlar nuestras vidas por completo y que no necesitamos depender de nadie, ni siquiera de Dios. Esta actitud de autosuficiencia puede ser una gran barrera para experimentar la vida espiritual en su plenitud. Al insistir en nuestra capacidad de manejar todo por nosotros mismos, nos cerramos a la ayuda divina, a la guía y al amor que Dios quiere derramar en nuestras vidas. La grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que logramos con nuestras propias fuerzas, sino por nuestra disposición a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad de Dios y a depender completamente de Él. Esta humildad es la puerta de entrada al reino. Reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios nos coloca en una posición de receptividad, listos para recibir todo lo que Él tiene para ofrecer. Santiago 4, versículo 6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No se trata solo de una actitud de humildad hacia Dios, sino también hacia los demás. Cuando nos despojamos de nuestras pretensiones, cuando dejamos de intentar aparentar lo que no somos, encontramos una nueva libertad en nuestra relación con Dios. Esto lo han experimentado muchos creyentes que al acercarse a Dios con un corazón sincero han encontrado una renovación espiritual,
una nueva vitalidad en su fe. La dependencia de Dios es otra virtud fundamental que Jesús nos invita a cultivar al hacernos como niños. Vivimos en una cultura que valora enormemente la autosuficiencia, el logro personal, la independencia. Pero Jesús nos enseña que hay una libertad especial que surge cuando aprendemos a depender completamente de Dios. Proverbios 3 nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esto significa reconocer a Dios como la fuente de sabiduría, dirección y fortaleza en nuestras vidas. Muchas personas han compartido cómo, al entregar sus preocupaciones y planes a Dios, han encontrado paz y dirección en medio de situaciones que de otro modo habrían sido abrumadoras. La fe genuina es otra característica esencial que Jesús valora en los niños. Los niños creen con una fe pura, sincera, sin escepticismo ni cinismo. Ellos confían en lo que no pueden ver y creen en lo imposible. Esta es la clase de fe que Jesús nos llama a tener. Una fe que confía en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Una fe que actúa, que se mueve, que no se queda pasiva. Esta fe es la que nos impulsa a superar desafíos, a seguir adelante incluso cuando todo parece difícil. Recordemos las palabras de Jesús en Marcos 9. Todo es posible para el que cree. Jesús también redefine el éxito y la grandeza. En el mundo, el éxito se mide por el poder, la riqueza, la influencia. Pero en el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio y el amor. Jesús nos muestra que ser grande en el reino de Dios significa ser el servidor de todos, ser el último en lugar del primero. Esta nueva perspectiva nos libera de las presiones del mundo para ser alguien y nos permite encontrar nuestra verdadera identidad en servir a los demás y en vivir para Dios. La simplicidad es otro camino que Jesús nos invita a seguir para acercarnos a Dios. A medida que crecemos, nuestras vidas tienden a llenarse de complejidades y distracciones. Pero Jesús nos llama a despejar nuestra vida de estas complicaciones innecesarias y a enfocarnos en lo esencial: nuestra relación con Dios. Al simplificar nuestras vidas, podemos cultivar una espiritualidad auténtica, sin pretensiones, que se centra en lo que realmente importa. Hay muchas maneras prácticas de ser como niños en nuestra vida cotidiana. Podemos aprender a confiar más en Dios en nuestras decisiones diarias, practicando ejercicios de confianza, como la oración y la meditación en su palabra. También podemos practicar la humildad al reconocer y apreciar la sabiduría de los demás, al ser vulnerables y sinceros en nuestras relaciones. Además, podemos cultivar el asombro y la maravilla redescubriendo la belleza de lo cotidiano, algo que los niños hacen tan bien. Simplificar nuestra vida puede significar dejar de lado cosas que realmente no importan y enfocarnos en lo que sí importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Y finalmente, podemos desarrollar una fe activa que no solo cree en las promesas de Dios, sino que también actúa con confianza en ellas. Ser como niños no es una invitación a la inmadurez, sino una llamada a una fe sincera, humilde, dependiente y gozosa. Una fe que nos abre las puertas al reino de los cielos y nos permite vivir de una manera que realmente agrada a Dios. La importancia de los niños en el reino de Dios, según Mateo 19, versículo 14. Cuando Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos», en Mateo, estaba haciendo una declaración revolucionaria. Él estaba elevando a los niños a una posición de importancia espiritual que en aquel tiempo era radicalmente contraria a las normas culturales. La fe sencilla y confiada de los niños es algo que debemos admirar y emular. Ellos tienen esta capacidad de creer sin reservas, de confiar plenamente en Dios, de la misma manera en que dependen de sus padres para todo. Esa confianza plena, esa entrega sin condiciones, es un ejemplo poderoso de la actitud que debemos tener para entrar en el reino de Dios. A diferencia de los adultos, que a menudo están llenos de dudas y complicaciones, los niños no complican la fe. Para ellos, creer es tan natural como respirar. Los niños también nos enseñan sobre la humildad y la pureza. La inocencia de un niño refleja una relación genuina con Dios, una relación que no está contaminada por el pecado o las intenciones egoístas. Jesús nos llama a tener un corazón limpio y puro, a acercarnos a Dios con sencillez, sin complicaciones ni agendas ocultas. Los niños nos desafían a despojarnos de nuestra arrogancia y a adoptar una postura de humildad y apertura.
Los adultos, con todas sus experiencias y conocimientos, a veces pierden de vista esta humildad esencial. Se llenan de orgullo y se olvidan de que, ante Dios, todos somos como niños, necesitados de su gracia y misericordia. El reino de Dios es inclusivo. No se trata de un club exclusivo donde solo pueden entrar aquellos que tienen cierto estatus, poder o posición social. No, Jesús dejó claro que el reino de Dios es un don gratuito para todos, independientemente de su trasfondo o situación. Este mensaje desafía nuestras nociones humanas de exclusividad y privilegio. Nos llama a abrazar la diversidad y la inclusión en nuestra comunidad de fe, a valorar a cada persona como una parte importante del cuerpo de Cristo. No importa quién seas, cuál sea tu historia o dónde te encuentres en la vida, hay un lugar para ti en el reino de Dios. Todos somos bienvenidos, tal como somos, porque en el reino no hay jerarquías humanas, solo el amor de Dios que nos abraza a todos. Jesús también nos desafía a revalorizar a los niños y a los marginados. A menudo, en nuestras sociedades, aquellos que son vistos como débiles o insignificantes son menospreciados. Pero Jesús nos muestra una perspectiva diferente. Él nos invita a ver el valor de cada individuo, a tratar a todos como imagen de Dios. Esto significa que debemos valorar a los niños, no solo como futuros adultos, sino como seres completos con un valor intrínseco aquí y ahora. También significa que debemos desafiar las estructuras sociales que marginan a los vulnerables, a aquellos que son vistos como menos importantes. El reino de Dios nos llama a cambiar esta perspectiva, a ver con los ojos de Cristo y a amar con su corazón. La disposición de los niños para aceptar el amor y la gracia de Dios es algo que también debemos aprender. Ellos no tienen barreras, no tienen prejuicios ni expectativas que les impidan recibir plenamente. Jesús nos invita a dejar de lado nuestro orgullo, nuestros prejuicios y nuestras expectativas para poder recibir de Dios con la misma libertad y gozo que un niño. Al hacerlo, descubrimos una nueva dimensión de libertad en la familia de Dios. Una libertad que viene de saber que somos amados incondicionalmente, que no necesitamos ganarnos el favor de Dios, porque ya somos sus hijos amados. Los niños, en muchos sentidos, son nuestros maestros espirituales. Nos muestran lo que significa tener una fe sencilla, una dependencia total y una humildad genuina. Nos enseñan sobre la espontaneidad y la autenticidad en la fe, algo que a menudo perdemos con la edad. Cuando observamos a los niños en su relación con Dios, vemos una imagen viva de las cualidades del reino. Y esto nos desafía a recuperar nuestra niñez espiritual, a volver a una fe más sencilla, más confiada y más genuina. En términos prácticos, esto significa que como iglesia y como sociedad debemos desarrollar ministerios centrados en los niños y en las familias. Debemos crear espacios de adoración y enseñanza que sean inclusivos para todas las edades, que reconozcan y valoren la participación de los niños como miembros plenos del cuerpo de Cristo. También debemos promover políticas públicas que protejan y valoren a los niños, que aseguren su bienestar y desarrollo, tanto físico como espiritual. Finalmente, debemos fomentar una cultura de respeto y aprendizaje intergeneracional en nuestras comunidades de fe, donde todas las generaciones puedan aprender unas de otras. Los adultos pueden aprender de la perspectiva espiritual de los niños, de su fe sincera y su amor incondicional. A través de programas de mentoría y espacios de diálogo, podemos crear una comunidad donde los niños se sientan escuchados y valorados y donde puedan compartir su perspectiva espiritual con los adultos. Así, juntos, podemos crecer en nuestra fe y en nuestra comprensión del reino de Dios. Porque, al final, el reino de Dios pertenece a los que son como niños, a los que creen sin reservas, a los que viven con humildad, a los que confían plenamente en su Padre Celestial. Y todos estamos invitados a entrar, a abrazar esta vida de fe, dependencia y simplicidad, para experimentar la plenitud del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Las bienaventuranzas, Lucas capítulo 6, versículo 20. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando Jesús declara, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, en Lucas 6:20, está presentando una perspectiva que transforma nuestra comprensión de lo que significa ser bendecido. En nuestra sociedad, a menudo pensamos que la bendición se asocia con tener más dinero, más éxito, más posesiones.
Pero Jesús desafía esa idea. Él nos dice que los verdaderamente bendecidos son aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que no tienen mucho en términos materiales, pero que precisamente por eso están más cerca de Dios. Porque la pobreza, ya sea material o espiritual, puede llevarnos a depender más profundamente de Él. Jesús no está diciendo que la pobreza en sí misma sea algo bueno, pero sí que, en el contexto de una relación con Dios, puede ser un catalizador para una mayor dependencia espiritual. Cuando no tenemos nada, cuando nos encontramos en un lugar de necesidad, es entonces cuando más nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Esto es algo que puede parecer una paradoja. La riqueza espiritual que encontramos cuando no tenemos riquezas materiales. Pero es precisamente esta paradoja la que Jesús quiere que entendamos. Él nos llama a mirar más allá de lo superficial, a ver el verdadero valor de una vida centrada en Dios, no en las cosas del mundo. Este enfoque desafía nuestras nociones convencionales de éxito y bendición. Nos invita a reconsiderar nuestras prioridades, a preguntarnos en qué estamos realmente invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida. ¿Estamos buscando las cosas de este mundo o estamos buscando el reino de Dios? Porque Jesús nos enseña que el reino es para aquellos que vienen con un corazón humilde, para aquellos que reconocen su propia pobreza espiritual y se acercan a Dios en busca de su gracia y misericordia. Y es en esta humildad, en este reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, que encontramos la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Vivir según estas enseñanzas significa también reevaluar nuestros valores personales y sociales. Jesús nos invita a cuestionar la importancia que le damos a las posesiones materiales, a considerar cuál es la verdadera fuente de nuestra satisfacción y plenitud. No son las cosas materiales las que nos llenan, sino una relación viva y real con Dios. Esta perspectiva nos llama a vivir de manera diferente, a centrarnos menos en acumular riquezas terrenales y más en cultivar una vida rica en fe, amor y dependencia de Dios. La bendición de la dependencia espiritual es que nos lleva a una vida más plena. Cuando reconocemos que no tenemos todo bajo control, que necesitamos a Dios en cada área de nuestras vidas, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Es en nuestra vulnerabilidad que encontramos fortaleza, en nuestra humildad que encontramos grandeza y en nuestra dependencia de Dios que encontramos verdadera libertad. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Puede significar hacer cambios en nuestro estilo de vida para reflejar una mayor confianza en Dios. Puede implicar desarrollar una actitud de gratitud y contentamiento, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. También puede significar encontrar formas de cultivar la humildad y la dependencia espiritual, como pasar tiempo en oración, estudiar la palabra de Dios y participar en una comunidad de fe que nos apoye y desafíe. Jesús redefine lo que significa ser bendecido. No se trata de lo que tenemos, sino de quiénes somos en relación con Dios. Las verdaderas bendiciones son espirituales, no materiales. Y la riqueza del reino de Dios está disponible para todos, especialmente para aquellos que vienen con un corazón humilde y una fe sincera. Las bienaventuranzas también tienen implicaciones para nuestras comunidades. Nos invitan a estructurarlas de una manera que refleje estos valores del reino. Podemos tomar iniciativas prácticas para apoyar a los pobres y vulnerables, creando espacios donde la dependencia mutua y la humildad sean valoradas y donde todos puedan experimentar el amor y la gracia de Dios en su plenitud. Porque al final, el reino de Dios es para todos los que están dispuestos a venir como son, reconocer su necesidad y recibir de Dios con humildad y gratitud. La proclamación del reino de Dios y el llamado al arrepentimiento y la fe. Marcos 1, versículo 15. Jesús comienza su ministerio proclamando que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca, invitándonos a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, como lo leemos en Marcos. Este anuncio marca el inicio de una nueva era espiritual. Jesús no solo está inaugurando su ministerio, sino que también está señalando el cumplimiento de las promesas antiguas de Dios. Promesas que durante siglos los profetas habían compartido con el pueblo de Israel, asegurándoles que un día vendría un Mesías, un Salvador. Y ahora, en Jesús, esas promesas se están cumpliendo. El reino de Dios ya no es solo un concepto lejano o una esperanza futura, sino una realidad presente y tangible. Podemos ver esto en los milagros de Jesús, en la manera en que sana a los enfermos,
libera a los oprimidos y anuncia las buenas nuevas a los pobres. En cada acto, el reino de Dios se hace visible, irrumpe en el mundo terrenal, transformando vidas y situaciones. El llamado al arrepentimiento es central en este mensaje. Pero, ¿qué significa realmente arrepentirse? No es simplemente sentir remordimiento por nuestros errores, es mucho más profundo que eso. El arrepentimiento implica un cambio radical de mentalidad y corazón. Es dejar atrás nuestros propios caminos, aquellos que nos alejan de Dios, y volvernos hacia Él con humildad. Es reconocer que necesitamos a Dios, que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y es precisamente este reconocimiento, este acto de humildad, lo que nos abre las puertas del reino de Dios. Sin arrepentimiento no podemos entrar. Porque el arrepentimiento es, en sí mismo, un acto de fe, una confesión de que necesitamos la gracia y el perdón de Dios para ser verdaderamente libres. La fe en el Evangelio es la respuesta activa a este llamado. No se trata solo de creer intelectualmente en Jesús como el Mesías, sino de poner nuestra confianza en Él, de seguirlo, de vivir según sus enseñanzas. La fe nos impulsa a actuar, a comprometernos a vivir de una manera que refleje los valores del reino. Jesús nos llama a una vida de amor, de justicia, de misericordia, y nuestra fe en Él se manifiesta en cómo vivimos esas enseñanzas en nuestra vida diaria. No es solo una creencia pasiva, es una fe viva y dinámica que transforma quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Y este mensaje, amigos, es urgente. Jesús no nos llama a arrepentirnos y a creer en algún momento futuro, nos llama a hacerlo ahora. La invitación de Jesús es siempre presente, siempre actual. Vivimos en el ya, pero todavía no, del reino de Dios. El reino ya ha venido con Jesús, pero aún no se ha cumplido en su totalidad. Esta tensión nos desafía a vivir de una manera que refleje esa realidad del reino ahora, mientras esperamos su cumplimiento final. La proclamación del reino de Dios trae consigo una transformación profunda, tanto personal como comunitaria. Cuando permitimos que el reino de Dios transforme nuestras vidas, comenzamos a ver cambios radicales en nuestras actitudes, en nuestras prioridades, en la manera en que tratamos a los demás. Formamos comunidades que reflejan los valores del reino, comunidades que son faros de amor, justicia y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Nos convertimos en agentes de transformación social, mostrando con nuestras acciones que el reino de Dios está presente y activo. El reino de Dios es diferente de cualquier reino terrenal. Sus valores se oponen a los valores del mundo. En lugar de buscar poder, buscamos humildad. En lugar de acumulación, buscamos generosidad. El mensaje de Jesús es radical y revolucionario. Desafía las estructuras de poder existentes y nos llama a vivir de una manera que invierte las jerarquías sociales. En el reino de Dios, los últimos son los primeros y los humildes son exaltados. Jesús nos da una imagen poderosa de cómo opera el reino con la parábola del grano de mostaza. A veces, el reino de Dios parece pequeño e insignificante, como una semilla de mostaza, pero con el tiempo crece y se expande, teniendo un impacto desproporcionado en el mundo. Nos invita a participar en este crecimiento, a ser parte de esta expansión del reino a través de nuestra fe, nuestro arrepentimiento y nuestras acciones. Así que hoy estamos llamados a responder a este mensaje con urgencia, con humildad y con fe. Estamos invitados a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que ya está aquí y que al mismo tiempo estamos esperando. Y en ese proceso encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en el reino de Dios. El reino de Dios como una semilla de mostaza, Marcos 4, versículo 30. Cuando Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza en Marcos, nos está mostrando algo sorprendente sobre cómo opera el reino en nuestras vidas y en el mundo. La semilla de mostaza, aunque es una de las más pequeñas que se conocen, tiene un potencial enorme. Al observarla, apenas se nota. Es diminuta, casi insignificante a los ojos humanos. Pero Jesús elige esta semilla precisamente porque lo que comienza pequeño en el reino de Dios tiene el potencial de convertirse en algo extraordinariamente grande. Esta es una verdad profunda para todos nosotros. A veces, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas puede parecer pequeño, casi imperceptible, pero no debemos subestimar los comienzos humildes. Esa pequeña semilla de fe, esa pequeña acción de obediencia, puede crecer más allá de lo que podemos imaginar. El crecimiento de la planta de mostaza es igualmente asombroso.
A pesar de comenzar como una semilla minúscula, crece hasta convertirse en una planta robusta y alta, de varios metros de altura. Esto nos recuerda que el reino de Dios no solo comienza de manera modesta, sino que también tiene un crecimiento continuo y expansivo. Pensemos en cómo comenzó la iglesia primitiva, un pequeño grupo de discípulos temerosos en Jerusalén, y sin embargo, en pocos años, el mensaje de Jesús se extendió por todo el Imperio Romano. De esa semilla inicial de fe, de esos comienzos humildes, ha surgido una comunidad global de creyentes que se extiende hasta nuestros días. Este crecimiento sorprendente es una demostración del poder transformador de Dios, que toma lo pequeño y lo hace grande. Y esto nos lleva a la naturaleza expansiva y acogedora del reino de Dios. Jesús describe cómo las ramas de la planta de mostaza crecen y se extienden, proporcionando refugio a las aves del cielo. Esto es una imagen hermosa de cómo el reino de Dios es un lugar de acogida para todos. No importa quién seas, de dónde vengas o cuál sea tu pasado, hay un lugar para ti en el reino de Dios. Sus ramas son lo suficientemente grandes como para acoger a todos aquellos que buscan refugio, paz y propósito en él. Es un recordatorio de que la iglesia debe ser un reflejo de este mismo espíritu de acogida e inclusión, un lugar donde todos pueden encontrar un hogar y pertenencia. Ahora, hablemos de la paciencia y la fe necesarias en el proceso de crecimiento. Como la semilla de mostaza, el reino de Dios no crece de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y fe. A veces, puede parecer que no estamos avanzando, que no hay crecimiento visible, pero debemos recordar que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Como los agricultores que esperan pacientemente la cosecha, nosotros también debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que comenzaron con humildad, como David, un simple pastor que se convirtió en rey, o Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel a la libertad. Estos ejemplos nos animan a confiar en el proceso de crecimiento de Dios, sabiendo que lo pequeño y aparentemente insignificante puede llegar a tener un gran impacto. Y aquí es donde entramos nosotros, como creyentes. Tenemos un papel activo en la expansión del reino de Dios. Se nos llama a sembrar semillas de fe en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Esto puede ser tan simple como compartir nuestra fe con un amigo, mostrar amor y compasión a un extraño o servir en nuestra comunidad. Cada pequeño acto de fe es una semilla que puede crecer y dar fruto, más allá de lo que podemos imaginar. Pero también debemos recordar que no estamos solos en esto. Aunque somos llamados a sembrar, es Dios quien da el crecimiento. Es un esfuerzo colaborativo entre nuestra acción humana y la gracia divina. Finalmente, el reino de Dios es inclusivo y universal. Trasciende todas las barreras culturales y sociales, rompiendo con las expectativas exclusivistas. En la iglesia primitiva, vimos una comunidad diversa, compuesta por judíos y gentiles, hombres y mujeres, esclavos y libres, todos unidos en Cristo. Hoy estamos llamados a continuar este legado, promoviendo una comunidad que refleje la belleza y la diversidad del reino de Dios. Además, el reino no solo nos transforma a nivel individual, sino que también tiene el poder de transformar sociedades enteras. Al vivir los principios del reino, como la justicia, la misericordia y el amor, podemos impactar a nuestras comunidades de manera profunda. Así que, mientras consideramos la parábola de la semilla de mostaza, recordemos que aunque el reino de Dios puede comenzar pequeño en nuestras vidas, tiene un potencial ilimitado para crecer y transformar. Estamos invitados a participar en esta maravillosa expansión, a sembrar semillas de fe y a esperar con paciencia y confianza el gran crecimiento que Dios traerá. La universalidad y urgencia de la misión de Jesús. Lucas 4, versículo 43. Cuando Jesús habló del reino de Dios como una semilla de mostaza en Marcos 4, versículo 43, nos ofreció una imagen poderosa de cómo algo que comienza pequeño puede crecer más allá de nuestras expectativas. La semilla de mostaza es pequeña, casi insignificante a simple vista. Pero, ¿por qué Jesús la eligió para describir el reino de Dios? Porque representa cómo Dios puede usar lo más pequeño, lo más humilde, para hacer algo extraordinario. Imagínate la semilla de mostaza en tu mano, apenas visible, y luego piensa en la planta en la que se convierte, un arbusto grande que ofrece refugio y sombra. Esto es exactamente lo que Jesús quería que entendieran sus oyentes. Que el reino de Dios, aunque pudiera parecer pequeño o insignificante al principio,
tiene un potencial inmenso para crecer y expandirse. El crecimiento de la planta de mostaza es sorprendente. De esa pequeña semilla surge una planta que puede alcanzar varios metros de altura. Este crecimiento no es solo un milagro natural, es un reflejo del poder transformador del reino de Dios. Cuando pensamos en el comienzo del ministerio de Jesús, vemos algo similar. Jesús comenzó con un pequeño grupo de discípulos, hombres y mujeres que, a los ojos del mundo, eran insignificantes. Pero ese pequeño grupo, lleno del poder del Espíritu Santo, creció y se convirtió en una comunidad global de creyentes que sigue creciendo hasta hoy. Así como la planta de mostaza crece más allá de lo que cualquiera podría imaginar, el reino de Dios sigue expandiéndose, alcanzando a personas en cada rincón del mundo. Y el reino de Dios no solo crece, también es expansivo y acogedor. Las ramas de la planta de mostaza se extienden y ofrecen refugio a las aves del cielo. Esto es un símbolo de cómo el reino de Dios está abierto a todos. No importa de dónde vengas, quién eres o qué has hecho. Hay un lugar para ti en el reino de Dios. Es un lugar de refugio, de paz y de propósito. Muchos de nosotros podemos testificar cómo, al encontrar nuestra fe en Jesús, hemos encontrado un hogar en el reino, un lugar donde somos amados, aceptados y restaurados. El reino es inclusivo, acoge a todos, sin importar su origen, su pasado o sus circunstancias actuales. Pero, ¿cómo crece este reino? Crece a través de la paciencia y la fe. Al igual que una semilla no se convierte en un árbol de la noche a la mañana, el crecimiento del reino de Dios requiere tiempo. Requiere fe en el proceso, confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Pensemos en personajes bíblicos como José, quien, a pesar de sus años en prisión, confió en los planes de Dios y eventualmente se convirtió en una figura clave para la supervivencia de su pueblo. O David, que comenzó como un pastor humilde antes de ser ungido como rey. Estos ejemplos nos enseñan que debemos valorar los comienzos pequeños y confiar en el proceso de crecimiento de Dios, sabiendo que lo que parece pequeño puede tener un impacto significativo con el tiempo. Nosotros, como creyentes, también tenemos un papel en la expansión del reino de Dios. Se nos llama a sembrar semillas de fe en nuestras vidas y en las vidas de otros. Esto puede ser a través de un acto de bondad, una palabra de aliento o compartir el mensaje de Jesús con alguien que lo necesita. Cada pequeño acto de fe es como una semilla plantada en el suelo que, con el tiempo y el cuidado adecuado, puede crecer y producir fruto. Pero también debemos recordar que, aunque somos responsables de sembrar, es Dios quien da el crecimiento. Nuestra tarea es sembrar con fidelidad y confiar en que Dios hará su parte. Finalmente, recordemos que el reino de Dios es inclusivo y universal. Jesús no vino solo para los ricos, los poderosos o los justos. Vino para todos, incluyendo a los marginados, los pobres y los pecadores. Su mensaje rompió barreras culturales y sociales, invitando a todos a participar en el reino. Hoy, como seguidores de Jesús, estamos llamados a hacer lo mismo, a romper nuestras propias barreras, a ser inclusivos y a mostrar el amor y la gracia de Dios a todos los que encontramos. Y al hacerlo, no solo somos parte del reino de Dios, sino que también contribuimos a su crecimiento y expansión. Así que, mientras reflexionamos sobre la parábola de la semilla de mostaza, recordemos que el reino de Dios, aunque pueda comenzar pequeño en nuestras vidas, tiene un potencial ilimitado para crecer y transformar. Estamos invitados a participar en esta maravillosa expansión, a sembrar semillas de fe y a esperar con paciencia y confianza el gran crecimiento que Dios traerá. La misión integral de los discípulos, Lucas 9, versículo 2. Cuando Jesús envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, como leemos en Lucas 9, 2, estaba definiendo una misión integral. Esta misión no era solo de palabras, sino de acciones concretas que demostraban el poder y la presencia del reino aquí en la tierra. Los discípulos no solo anunciaban las buenas nuevas, sino que también mostraban, a través de milagros y sanaciones, cómo ese reino podía transformar vidas de manera tangible. El anuncio del reino de Dios era un llamado urgente a la conversión, a cambiar de dirección y a buscar a Dios con todo el corazón. Jesús les enseñó a sus discípulos que este mensaje debía adaptarse a diferentes audiencias. Por ejemplo, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés,
habló a una multitud diversa de judíos y prosélitos, adaptando su mensaje para conectarse con sus antecedentes y creencias. Hechos capítulo 2. El reino de Dios, como explicó Jesús, no es solo un lugar futuro, sino una realidad presente donde Dios reina en los corazones de aquellos que le siguen. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como menciona Pablo en Romanos 14. Y es este reino el que los discípulos proclamaban con urgencia, sabiendo que la oportunidad para responder era ahora, no después. Además, la sanación de los enfermos era una parte crucial de esta misión. No era suficiente solo hablar del reino, era necesario mostrarlo. Cada sanación, cada liberación, era una demostración práctica del poder de Dios y una confirmación de que el reino realmente había llegado. Los discípulos, al sanar a los enfermos, estaban haciendo visible el reino de Dios. Estaban mostrando que en el reino de Dios no hay lugar para el sufrimiento, la enfermedad o la opresión. Y esto no solo validaba su mensaje, sino que también tocaba las vidas de las personas de manera profunda y personal. Jesús les dio a sus discípulos autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia, demostrando que el poder del reino no era solo para unos pocos, sino para todos los que creían. Pero la misión de los discípulos iba más allá de solo predicar y sanar. Jesús les enseñó la importancia de la integración de palabra y acción. No se trataba de una cosa o la otra, sino de ambas trabajando juntas para reflejar la naturaleza holística del Evangelio. Esta integración es fundamental porque el Evangelio no es solo un mensaje para el alma, sino también para el cuerpo. Cuando los discípulos predicaban sobre el amor de Dios y luego demostraban ese amor al sanar a los enfermos o alimentar a los hambrientos, estaban mostrando que el reino de Dios es tanto espiritual como físico. Es una realidad que toca todos los aspectos de la vida. Pensemos en cómo la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2. Esta dedicación a la enseñanza y al servicio práctico fortaleció su testimonio y atrajo a muchos al reino de Dios. La expansión del ministerio de Jesús también es evidente en cómo delegó autoridad a sus discípulos. Les dio poder para hacer las mismas cosas que él hacía, multiplicando así el alcance de su ministerio. Jesús entendió que para que su mensaje llegara a todas partes, necesitaba preparar y enviar a otros. Este modelo de discipulado y delegación fue clave para el crecimiento de la iglesia primitiva. Al delegar autoridad, Jesús no solo estaba extendiendo su ministerio, sino también preparando a sus discípulos para el ministerio futuro. Esta preparación fue crucial para la iglesia primitiva, especialmente después de la ascensión de Jesús, cuando los discípulos tuvieron que liderar y guiar a la comunidad de creyentes. El llamado a la misión es universal y continúa hoy. No es solo para los apóstoles o líderes de la iglesia, sino para cada creyente. Todos estamos llamados a participar en la misión del reino de diferentes maneras, ya sea predicando, enseñando, sirviendo o sanando. La misión de Jesús es inclusiva y abarca a todos, sin importar nuestras habilidades o dones. Podemos participar en esta misión de muchas formas, adaptando nuestro mensaje y nuestras acciones a las necesidades de aquellos que nos rodean. En un mundo lleno de desafíos, como la persecución o la apatía, también hay grandes oportunidades para compartir el Evangelio. La tecnología, los viajes internacionales y las comunidades diversas ofrecen nuevas formas de llevar el mensaje del reino a aquellos que nunca lo han escuchado. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Jesús envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, mostrándonos que la misión del reino es integral. No se trata solo de palabras, sino también de acciones que demuestran el amor y el poder de Dios. El reino de Dios es una realidad presente que nos invita a ser parte de una transformación profunda, afectando cada aspecto de nuestras vidas y comunidades. Los discípulos fueron un ejemplo de cómo predicar y sanar, mostrando que el mensaje de Jesús es tanto para el alma como para el cuerpo. Además, hemos aprendido que esta misión es para todos nosotros. No importa quién seas o dónde estés, todos estamos llamados a participar en el reino de Dios, ya sea predicando, sirviendo, enseñando o sanando. Cada acción de amor y cada palabra de verdad contribuyen a la expansión del reino, un reino que no solo transforma vidas individuales, sino también sociedades enteras. Jesús nos llama a ser agentes de cambio, promoviendo la justicia, la paz y la reconciliación en el mundo.
Recordemos que nuestra misión no es solo hablar del reino, sino vivirlo cada día. Al igual que los discípulos, estamos llamados a ser testigos de Cristo en todo lo que hacemos, reflejando su carácter en nuestras vidas. Que podamos ser fieles en seguir este llamado con todo nuestro corazón, confiando en que Dios está obrando a través de nosotros para llevar a cabo su propósito en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que te haya inspirado y desafiado a vivir más plenamente el reino de Dios. No olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios y compartir este video con otros para que más personas puedan conocer este mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las enseñanzas de Jesús y cómo aplicarlas a nuestras vidas diarias. Hasta pronto.